Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana y con la ayuda de Él en la carta de Efesios. Y vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 1. Recuerda que la carta de Efesios es la carta que Pablo le está escribiendo ahí a la iglesia de Éfeso. Y lo hace con el propósito de que supieran, de que conocieran su posición en Cristo y que así pudieran entonces conducirse. Y recuerda que es una carta que tenía un bosquejo muy claro, una carta de 6 capítulos que podíamos partir ahí por la mitad, de tal manera que los capítulos 1 al 3, Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso, mirad, esto es lo que sois, esto es lo que poseéis en Cristo, y a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 6, ya que poseéis eso en Cristo, así es como debéis de conduciros, así es como debéis de comportaros. Pasa a la parte práctica. Ahora, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, era muy consciente de su realidad espiritual y quería que los hermanos a los que les estaba escribiendo también fueran conscientes de su realidad espiritual y de la necesidad de que mantuvieran constantemente su enfoque en la obra y en la persona de Cristo. Por eso, ahí en el corazón de la carta, en el capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y le dice, esto era lo que erais antes, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar al Señor y poner este tiempo en sus manos. Señor, damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de hacerlo libremente, Señor, y reconociendo la necesidad que tenemos de ella, de ser animados, confrontados, recolocados, ubicados, Señor, en la centralidad de Cristo. Señor, y queremos que en esta mañana, por medio de tu palabra, veamos cómo Cristo es Señor, cómo es supremo sobre todo. Señor, que miremos las infinitas bendiciones que en Cristo hemos recibido, Señor, y que esto tenga una implicación, una aplicación en nuestra forma de vivir. Señor, perdona aquello que haya en nosotros que sea un estorbo, Señor, y pedimos que este tiempo sea para tu gloria y para la edificación de tu pueblo y la salvación de los perdidos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, nuestro texto en esta mañana es Efesios capítulo 1, los versículos 15 al 23. Y podríamos titular este tiempo como Jesús es el Señor supremo sobre todo. Jesús es el Señor supremo sobre todo. Y recuerda de dónde venimos. Estuvimos estudiando durante varias semanas los versículos del 3 al 14. Y ahí estuvimos viendo las asombrosas bendiciones que los creyentes tenemos en Cristo. Y estuvimos hablando de la salvación en el tiempo pasado, recuérdalo, la elección. Estuvimos hablando de la salvación en el tiempo presente, cómo hemos sido redimidos de la redención mediante la sangre de Cristo por el perdón de nuestros pecados, versículo 7. Y también estuvimos hablando de la salvación en el tiempo futuro. Esto es la glorificación. Y Pablo usaba estos versículos del 3 al 14 para decir, mirad las ricas bendiciones que tenéis en Cristo. Y después de terminar ese párrafo, en el versículo 15 estalla con una oración.
Fíjate, versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor supremo sobre todo. Así que desde el versículo 15 Pablo está orando, está diciendo cuál es la oración de Pablo por los efesios. Y es una oración en la que Cristo es central y es una oración en la que Cristo es exaltado. Ahora Pablo quiere que comprendamos lo que tenemos en Cristo. Una vez más, Pablo quiere que la iglesia de Éfeso, que los hermanos que estaban en Éfeso, comprendieran, entendieran lo que tenían en Cristo. Y podemos dividir estos versículos del 15 al 23 en dos bloques fundamentales. Los versículos 15 al 16 hay una acción de gracias. Pablo expresa por qué da gracias al Señor, una acción de gracias, los versículos 15 al 16. Y los versículos 17 al 23, ahí vemos la petición, lo que Pablo está pidiendo. Bueno, comencemos por el principio. Esa acción de gracias. Dice el versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Bueno, es novedoso que Pablo empezara o a lo largo de la carta hiciera una acción de gracias por los hermanos a los que se estaba dirigiendo. Bueno, no es algo que solo sea exclusivo de este pasaje. Si vas un poco más adelante, a la carta que le escribe a los colosenses, ahí en el capítulo 1, también al principio, en el versículo 3, aparece esta misma idea. Dice, damos gracias a Dios, el Padre, versículo 3 de Colosenses 1, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Ahí está de nuevo dando gracias a Dios, Pablo, por la fe, por el amor, por la esperanza que tenían los hermanos que estaban en la iglesia de Colosas. Un poco más adelante, Primera de Tesalonicenses, una iglesia que era modelo. Una vez más, Primera de Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, dando gracias al Señor por su fe, por su amor y por su esperanza. Y la segunda carta que le escribe también a esta iglesia en Tesalónica da la misma idea, el versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo,
porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Entonces Pablo era habitual que soliera empezar dando las gracias por la actitud que tenían estos hermanos. No por una actitud que viniera de sus propias obras, sino por una actitud que venía de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y comienza ahí el versículo 15 y dice, por esta razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, esto nos lleva directamente al pasaje inmediatamente anterior. Es decir, ante la evidencia, ante la realidad de la herencia maravillosa que tenéis en Cristo, ante esta realidad, ante esto que es claro, yo voy a dar gracias por dos cosas que evidencian una vida transformada en vosotros. Doy gracias por dos cosas que son marcas de una vida transformada en vosotros. ¿Qué dos cosas son? La fe y el amor. Aparecen ahí en el versículo 15. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y la segunda cosa, y de vuestro amor por todos los santos. Pablo está dando gracias por estas dos cosas que evidencian una vida transformada. Veamos la primera de estas cosas. Su fe. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. ¿Cuál es esa fe? Si os fijáis bien, la palabra fe es incluso recurrente en ámbitos que no son religiosos. Hay gente que dice, bueno, tú ten fe que todo va a ir bien. Y la respuesta sería, pero bueno, ¿fe en qué? Aquí lo que está diciendo Pablo es que había oído de la fe en el Señor Jesús. Esta fe está apuntando a la creencia verdadera para salvación. La creencia verdadera que reconoce a Cristo como Señor. Es la fe en el Señor Jesús. Es la fe que te hace arrastrar al arrepentimiento y reconocer que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Esa es la fe por la cual Pablo está agradeciendo a Dios. Esa es la fe que marcaba o que era una característica de una marca genuina de salvación de los hermanos que estaban en Éfeso. Esta fe en la que está hablando Pablo no era una fe en cosas vanas, no era una fe en los unos en los otros, no era una confianza terrenal, no era podrás conseguir lo que quieras por ti mismo si tienes fe, sino que lo que estaba dando gracias a Dios era por la fe en el Señor Jesús. Ellos reconocían a Cristo como Señor y Salvador y esto marcaba la forma en que se conducían en su vida. La fe en el Señor Jesús de los creyentes que estaban en Éfeso era la fe salvadora. Era la fe con la que habían tenido acceso a la vida cristiana y era la fe con la cual aún hoy en su día, cuando escribe Pablo, continuaban viviendo. Así que Pablo da gracias a Dios por su fe, en primer lugar, y en segundo lugar, da gracias por su amor. Esta es la segunda marca de una fe genuina. Da gracias a Dios por el amor que tenían por todos los santos. Así termina el versículo 15. Y de vuestro amor por todos los santos. Bueno, ¿cómo debe de ser el amor cristiano? Ahí está descrito. Vuestro amor por todos los santos. Es un amor que es indiscriminado, que no clasifica, que no dice un amor para con estos sí, pero para con estos no. A unos sí, a unos no. Ese tipo de amor no es el amor que caracterizaba a la iglesia de Éfeso y no es el amor que debe caracterizar a la iglesia de Cristo. Filipenses 2:2 dice teniendo el mismo amor. Sin duda el amor es una marca de un cristiano genuino. Y Pablo está elogiando en gratitud a Dios la actitud que tenían amorosa entre los santos. Esto es una marca de un cristiano genuino. Fíjate, Primera de Juan, capítulo 3.
versículo 14. Y recuerda que la primera carta de Juan nos ayuda a examinar nuestra fe. Y dice ahí, primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Bueno, ¿cómo puedes saber si has pasado de muerte a vida? Sabiendo que hay un amor para con los hermanos. Versículo 16, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor genuino, el amor real, ese amor que hemos recibido de parte de Dios, ahora debe ser una constante, latente, real, vital en la vida de la iglesia. Pablo trasladó esta misma idea a la iglesia que estaba en Corinto. Y ese pasaje que todos conocemos de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, que dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, es decir, si estuviera en el top de mi conducta o de mi forma de hablar, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y a partir de ahí, y si tuviera, pero si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Versículo 13 de este mismo capítulo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Claro que el amor debe ser una marca de una vida transformada. Vidas que están en Cristo, que han recibido del amor de Dios, que han recibido del versículo 4 del capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Claro que están en el amor. Pablo da gracias a Dios por su fe y por su amor. Ahora, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que aquí tambaleó. Y con el paso de los años, unas décadas más tarde, vemos en la carta de Apocalipsis, en el capítulo 2, y dice ahí ese pasaje que tenían algo en contra de ellos y es que habían perdido su primer amor. Esto es, se habían olvidado de su prioridad. Se habían olvidado de ese amor en Cristo, de ese amor por los hermanos. No perdieron la fe, pero perdieron este primer amor. Queridos hermanos, debe de existir un equilibrio correcto entre fe y amor. Puede pasar que alguien tenga toda la fe del mundo, que no será real o genuina, que pueda tener toda la fe, que pueda tener toda la esencia de la creencia, pero si no tiene amor, de nada vale. Y puede ser que alguien tenga todo el amor del mundo, que se desviva para con los demás, que parezca que es la misma personificación del amor, que si eso es sin fe, también es un producto vacío. Debe de haber un correcto equilibrio entre la fe y el amor. La fe genuina va a producir amor para con los demás. El amor entre el cuerpo de Cristo va a ser un fruto evidente de una fe genuina. Y por esto, dice el versículo 6, que Pablo no dejaba de dar gracias. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Bueno, antes de pasar a la petición, aquí hay algo que debemos de aprender de la actitud de Pablo. Y es la actitud de gratitud. Es impresionante cómo Pablo, a medida que leemos sus cartas,
de forma genuina mostraba el amor para con los demás, en la manera en que daba gracias por los demás. Y la actitud de gratitud de Pablo hacia Dios por cómo se estaban conduciendo los demás hermanos es una actitud que que debemos aplicar a nuestra vida. Da gracias por la fidelidad de tus hermanos. Da gracias por el amor de tus hermanos. Da gracias por la obra del Espíritu en la vida de tus hermanos, por la santificación. Bueno, Pablo lo hacía. Y nos deja el ejemplo para con nosotros. Debemos de tener una actitud agradecida para con Dios, no solo por lo que hace por nosotros, que esto espero que lo hagamos, sino también por lo que Dios está obrando en la vida de los demás hermanos, en la vida de la iglesia, en la extensión del Evangelio para su gloria. Y ahora sí, vamos a la segunda parte. La primera parte, la acción de gracias, y ahora a partir del versículo 17 vemos la petición. Empieza ahí el versículo 17, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y fíjate esa palabra Señor, es la segunda vez que aparece en estos 3 versículos. Recuerda, Jesús es el Señor, supremo sobre todo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tremendo. Qué petición. ¿Quieres ver un ejemplo de cómo pedirle algo al Señor, manteniéndote centrado en Cristo y buscando su gloria? Bueno, aquí lo tienes. Es el ejemplo de una oración, de lo que Pablo está orando, centrado en Cristo, buscando la gloria de Dios y pidiendo que obre en la vida de estos hermanos. Y así empieza el versículo 17, pidiendo que, o como lo traduce Reina Valera 60, y tal vez sea más fiel, ¿para qué? ¿Verdad? De hecho, aparecerá ahí en cursiva en tu Biblia, si tienes Biblia de las Américas. Y la clave está en el versículo 17. Esta es la petición que hace Pablo. Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, él está pidiéndole a Dios, al Padre de gloria, ¿y qué le pide? Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. ¿Qué está pidiendo Pablo? Pablo está pidiendo comprensión, está pidiendo que tengan una apreciación verdadera, que de verdad comprendan lo que ellos son en Jesucristo. Otra vez, hermanos de Éfeso, tenéis que entender, tenéis que comprender lo que poseéis, no por vosotros mismos, sino por la obra de Cristo. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y esa idea de sabiduría no está solo limitada al conocimiento que tenemos, no está solo limitada a lo que sabemos, sino que está o llega a alcanzar al uso que nosotros hacemos de ese conocimiento. Es decir, ¿quién es el sabio? Bueno, aquel que no solo entiende, no solo conoce, sino pone en práctica aquello que entiende y que conoce. Eso es la sabiduría. Y esto es lo que está pidiendo aquí Pablo, que puedan tener, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahora, ¿qué pide Pablo? Pablo ora que les dé revelación, sabiduría en 3 áreas.
en 3 áreas fundamentales. El primer área por el que ora es que pudieran entender la grandeza del plan de Dios. Que pudieran entender la grandeza del plan de Dios. Esto está en el versículo 18. El segundo área por el que ora está en los versículos 19 al 20 y es que pudieran entender la grandeza del poder de Dios. Que pudieran entender la grandeza del poder de Dios. Y en tercer lugar, los versículos 21 al 23, que pudieran entender la grandeza de la persona de Dios. El plan de Dios, el poder de Dios y la persona de Dios. Fíjate, primera de ellas, que puedan entender la grandeza del plan de Dios, versículo 18. Mi oración es que, bueno, y eso está ahí en cursiva también, es algo que no es una traducción literal del texto original, pero podemos ir ahí al versículo 18, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados o estén siendo iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que está pidiendo aquí Pablo es que la mente de los efesios fuera alumbrada, fuera iluminada, no por una bombilla que se le encendiera, sino que el Espíritu Santo les permitiera comprender la grandeza del plan de Dios. Que Dios les diera entendimiento para 2 cosas fundamentales, y están ahí después de ese para qué. 2 cosas fundamentales. La primera de ellas, sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. La esperanza a la que Él os ha llamado. Y otra vez esto nos lleva a los versículos 3 al 14 que estuvimos estudiando. Es el plan perfecto de Dios para la redención. Y esto nos lleva a que pudieran entender la grandeza de la elección, la grandeza de la predestinación, la grandeza de la adopción, del perdón de pecados, de la herencia, del ser sellado con el Espíritu Santo. Todo esto es la petición por la esperanza a la que Él os ha llamado. Recuerda capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él en el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y sigue ahí el versículo 18 y dice, no solo para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, sino también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, oro para que seáis alumbrados, para que podáis llegar a comprender cuál es la riqueza de la gloria de la herencia que tienen los santos. Oro para que podáis entender que no hay nada más que buscar. Oro para que podáis entender que todas las riquezas están en Cristo. Versículo 3, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oro para que entendáis la riqueza que estáis disfrutando ahora. Oro para que entendáis que lo tenemos todo ahora, pero que aún más lo tenemos todo en la eternidad. Lo primero que quiere Pablo es que entiendan la grandeza del plan de Dios. Y el plan de Dios, queridos hermanos, es perfecto y se cumplirá. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra no os va a dejar tirados por el camino. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo oraba que entendieran la grandeza del plan de Dios. En segundo lugar, Pablo ora para que pudieran entender la grandeza del poder de Dios. Y esto está ahí en los versículos 19 y 20. Y sigue la oración y dice, ¿y cuál
es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo quiere que entiendan que el poder que está aquí no es un poder humano, no es un poder como otro cualquiera, sino que está a un nivel diferente. Y fíjate, ahí aparecen en el versículo 19 varias palabras que son claves. Y la primera que aparece ahí es su poder, la extraordinaria grandeza de su poder. Esa palabra es dunamis, que es de donde nosotros recibimos la palabra dinamita. Algo muy fuerte. Oro para que entendáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, y esto es fundamental, para con nosotros los que creemos. Pablo no está solo aquí hablando del tremendo poder de Dios, que está hablando y luego lo repasará en el capítulo 3, pero está hablando del poder que tiene este poder en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. La siguiente palabra que aparece ahí es conforme a la eficacia. Y esa palabra es la misma idea de energía, es la misma idea de fuerza, pero tiene una connotación también muy fuerte, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y otra vez, poder, potencia. La idea de estas cuatro palabras, poder, eficacia, fuerza, poder o potencia, está hablando de que es algo muy fuerte, de que es algo muy, muy, muy grande, que es de Dios y solo de Dios, y que está a disposición de los que creemos, para con nosotros los que creemos. Pablo no está pidiendo que esto se dé en la vida de los creyentes. Pablo no está pidiendo, mira, que tengáis poder, que tengáis eficacia en la fuerza del poder, porque esto ya es una realidad de aquellos que están en Cristo. Si estás en Cristo, este poder ya está en ti. Este poder es con lo que Dios equipa a cada creyente y es con lo que Dios glorifica a cada creyente. Es un poder que es sin igual. Es un recurso que tenemos en Cristo, con el que somos equipados. Bueno, ¿quieres ver cómo es ese poder? Versículo 20. Es el mismo poder que obró en Cristo Jesús. Es el mismo poder que estaba operando en la vida de Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y cuando le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Es decir, ¿quieres saber cuál es el nivel del poder que hay en Cristo? ¿Del poder que está como recurso para aquellos que creemos? Bueno, dos cosas que son asombrosas. La primera, la resurrección de entre los muertos. La segunda, la exaltación de Cristo. Alguien que había sido humillado hasta la muerte, muerte de cruz, muerto como un maldito. No solo es que después de muerto fue resucitado entre los muertos, y lo hemos leído, sino que además fue exaltado y está sentado a la diestra de Dios. Recuerda Filipenses capítulo 2. Así que cuando dudamos, cuando la duda llega a nuestra vida, cuando la incertidumbre, cuando la flaqueza, debemos de pensar en esto. El mismo poder que obró en Cristo es el mismo poder que tenemos como recurso en Cristo, aquellos que hemos sido salvados. Bueno, ¿cuál es el poder de Dios? Capítulo 3 de esta misma carta, versículo 20. Dice, y aquel que es, ¿cómo? Poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Otra vez, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos.
Es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros humanamente somos capaces de pedir, humanamente somos capaces de entender, según el poder que está obrando en nosotros. Ese es el poder de Dios. Esa es la grandeza del poder de Dios. Y esa es la petición que Pablo está pidiendo a Dios, que puedan entender cuál es la grandeza del poder de Dios. Ahora hay una última petición que aparece en los versículos 21 al 23, y es que pudieran entender la grandeza de la persona de Dios. A partir del versículo 21 se enfoca en el Señor glorioso, en el Señor de gloria. Y fíjate cómo describe al Señor Jesús, cómo describe la posición del Señor Jesús, de Cristo, de nuestro Salvador. Versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate, principado, autoridad, poder y dominio. Estos eran términos tradicionales judíos que se usaban para designar a seres angelicales que tenían un gran poder, que tenían un gran rango. Y dice, de acuerdo con el versículo 21, que Cristo está muy por encima de todo. Además de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Bueno, ¿tiene poder Satanás? Sí, Satanás es poderoso. Pero el poder de Cristo sobrepasa el de todo el poder de Satanás y de todas las huestes de Satanás. Porque dice que está muy por encima de cualquier ser angelical de gran poder y de gran rango. Muy por encima. Muy por encima. Su poder está sobre todo. El Señor glorioso, el cual es supremo sobre todo, tiene poder que está por encima de cualquier ser angelical, aún el de mayor poder y mayor rango. Aún de todo nombre que se nombra. Nada que pudiera surgir de la nada y que pudiera levantarse como la figura más poderosa, aún de eso. Y no solo en este siglo, no solo en lo que conocemos ahora, sino aún más en lo que está por venir, en toda la eternidad. Cristo es supremo. Cristo está muy por encima de todo. Esto es tremendo, queridos hermanos. Y no solo habla de lo que está, de cómo está por encima, sino que fíjate que a partir del versículo 22 habla de lo que está sujeto a Él, lo que está sometido a Él. Dice el versículo 22, y todo sometió, esta es la misma idea de sujetar, todo está sujeto bajo sus pies. Y esto está hablando en un lenguaje metafórico, pero lo que está diciendo es que todo está sujeto, está sometido, está bajo la voluntad de Cristo. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esto es tremendo, queridos hermanos. Todo está sometido, sujeto, bajo sus pies. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Podemos estar seguros en Cristo. Nuestra esperanza no está puesta sobre arenas movedizas. Nuestra seguridad, nuestra certeza no está en un valle de terremotos. Nuestra esperanza de herencia espiritual está aferrada en el poder de Cristo. Aquel que tiene todo sometido bajo sus pies y el cual está muy por encima de cualquier dominio angelical. Cristo es
supremo sobre todo. Cristo es el Señor. Y el poder de la glorificación futura es invencible. No hay nada que pueda detener el perfecto plan de Dios. Y Él está operando en el presente, en nuestro día a día, para finalmente llevarnos a la gloria. Tremenda la oración de Pablo, centrada en la persona y en la obra de Cristo. Ahora, una vez más, con Cristo lo tienes todo. Sin Cristo no tienes nada. Hemos hablado de esperanza, hemos hablado de riquezas, de la herencia, hemos hablado de poder, hemos hablado de formar parte del cuerpo de Cristo, de formar parte de la iglesia, pero sin Cristo no tienes nada. Si no estás en Cristo, no hay esperanza, no hay riqueza de la gloria de la herencia, no hay poder, no formas parte del cuerpo de Cristo. Si no estás en Cristo, el fin último es la muerte eterna. Y debemos de pensar en esto, porque este era el propósito que tenía Pablo cuando le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, que comprendieran lo que tenían en Cristo. También debemos de comprender aquello que tenemos si no estamos en Cristo. Fuera de Cristo, la única certeza es la muerte eterna. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es la muerte. El justo juicio que merece nuestro pecado es la muerte eterna. Y Pablo está hablando aquí de cosas maravillosas, de cosas tremendas, de una herencia perfecta, pero que solo es posible si estamos en Cristo. Así que si quieres una vez más reducir este párrafo a una palabra, la palabra es Cristo. Y si quieres reducir el capítulo 1 a una palabra, la palabra es Cristo. Solo en Cristo es que podemos tener vida eterna. Solo en Cristo es que podemos tener las riquezas de esta herencia. Y si no estás en Cristo, arrepiéntete. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo y solo Cristo puede transformar tu vida de inseguridad en seguridad, de incertidumbre en certidumbre, de muerte a vida. Solo podemos estar verdaderamente seguros cuando estamos en Cristo. Nuestra esperanza solo puede ser inmutable cuando estamos en Cristo. Nuestra herencia solo está asegurada cuando estamos en Cristo. Que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades preciosas en la obra de Cristo para nuestra santificación y también para la salvación de aquellos que están sin Él. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana, palabra que es viva, eficaz, como dice tu palabra, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, y destroza nuestro interior. Y gracias, Señor, por el pasaje que hemos podido abrir en esta mañana, estudiar juntos en tu voluntad. Gracias, Señor, por esta oración de Pablo, por los hermanos que estaban en Éfeso, por su actitud agradecida, por su fe, por su amor, que aún hoy es ejemplo para nosotros. Señor, y
nos unimos a la petición de que nos des sabiduría, espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos conocerte más, conocer más a nuestro Salvador. Que podamos, Señor, entender la grandeza de tu plan, que es perfecto, la grandeza de tu poder dado para con tus hijos, el mismo poder, Señor, que aún resucitó a Cristo de entre los muertos y que le puso en un lugar exaltado, y que podamos entender la grandeza de la persona de Cristo, Señor, cómo está muy por encima de todo, Señor, y cómo todo está sujeto, sometido bajo sus pies. Señor, que esto pueda tener una implicación real en nuestra vida, una aplicación en nuestra vida, la vida de la Iglesia, que podamos vernos como el cuerpo de Cristo, con Él a la cabeza, que vivamos, Señor, centrados en Cristo, en su obra, buscando tu gloria a cada momento, anunciando las verdades del Evangelio en todo lugar, a toda persona, Señor, y que tú obres para salvación conforme a tu voluntad y a tu tiempo. Oramos, Señor, agradecido en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.